Hacia 1942 vivían aproximadamente 450.000 judíos en el gueto de Varsovia. Cuando los alemanes tomaron la decisión de exterminar a todos los judíos que vivían en Europa, uno de los núcleos más importantes era el de los judíos de Varsovia. La gran deportación empezó el 22 de julio de 1942. Consistió en la deportación en más o menos 3 meses de unos 350.000 judíos, y también fueron asesinados en Varsovia, porque se negaron a subir a los transportes o por los motivos que fueran, aproximadamente unos 35.000 judíos que ni siquiera fueron subidos a los trenes. El 22 de julio fue la primera deportación. Por deportación, lo que se entiende por deportación quiere decir que fueron subidos a trenes de carga de ganado, de transporte de ganado, y trasladados de manera forzada, en este caso al campo de Varsovia, al campo de exterminio de Treblinka. En Treblinka fueron asesinados entre aproximadamente, el cálculo más conservador, 750.000 judíos, y el cálculo que estima la mayor cantidad de víctimas la sitúa en alrededor de 925.000 personas. Los comienzos del funcionamiento del campo fueron, entre comillas, muy complicados para los alemanes, porque las instalaciones del campo fueron colapsadas por la cantidad de víctimas que llegaron para ser exterminadas. Los alemanes, sin embargo, no cesaron en su decisión de exterminar a los judíos a pesar de estas dificultades con las que se encontraron. Entonces tomaron 2 o 3 decisiones que les permitieron poder seguir asesinando judíos. Una de las decisiones que tomaron fue detener por unos 10 días los transportes para poder organizar los cadáveres y los transportes que habían quedado sin vaciar en el campo. Otra de las decisiones que tomaron fue de separar a la mayor cantidad posible de hombres con capacidad de trabajo que venían en los transportes y usarlos como esclavos para ayudar en todas las tareas de enterrar los cadáveres, separar los bienes que habían traído los judíos a Treblinka, porque pensaban que los estaban deportando al este, a campos de trabajo, no pensaban que los estaban llevando a campos de la muerte. Y al final del día, los judíos que eran separados para trabajar, en general hombres, eran ejecutados en su mayoría a la noche, y al día siguiente se volvía a seleccionar otros que venían en un transporte nuevo. El día 11 de septiembre de 1942 constituye un día totalmente extraordinario en la historia del campo de exterminio de Treblinka, porque sucedió un hecho absolutamente singular, que es el siguiente. Hacia la noche, llegada hacia las 6 de la tarde, de vuelta se reúnen a todos los judíos que habían trabajado en el campo durante el día, y se selecciona a los que van a ser destinados a la ejecución, de los que van a ser separados para vivir por lo menos 24 horas más. Entre los que están separados para ser ejecutados, uno de ellos se sale de la fila y con un cuchillo que tenía escondido en las ropas acuchilla de muerte a un guardia SS. Ese guardia SS fue el único alemán que murió en el campo de exterminio de Treblinka, y fue asesinado por un judío argentino que hacía pocos días había sido deportado del campo desde Varsovia. Esto pasó el 11 de septiembre de 1942 y fue un acto absolutamente extraordinario en la historia del campo, que fue recordado por todos los que lo presenciaron, alemanes, guardias ucranianos y judíos. Berliner se convirtió en una leyenda en el campo, entre todos sus compañeros, por su valor y por su coraje, y porque murió, como ellos lo entendieron, como un héroe. Fue ejecutado inmediatamente después de haber acuchillado al alemán, y muchos otros fueron también en represalia asesinados después de él.
pero su nombre y su memoria y su leyenda continúa en el campo y fue recordado como un héroe por sus compañeros, y se celebraba su memoria, y otros que llegaron después de él o que escaparon del campo o que finalmente sobrevivieron a la guerra siempre hablaron y recordaron a este Meyer Berliner, un judío argentino que cometió el primer acto de resistencia del gueto de Varsovia del que se tenga conocimiento.